Juana de Arco, también conocida como la doncella de Orleans, fue una joven campesina que es considerada una heroína de Francia por su papel durante la fase final de la Guerra de los 100 años. Juana afirmó haber tenido visiones del arcángel Miguel, de Santa Margarita y de Catalina de Alejandría, quienes le dieron instrucciones para que ayudara a Carlos VII y liberara a Francia de la dominación inglesa en el periodo final de la Guerra de los 100 años. Carlos VII, que todavía no había sido coronado, envió a Juana al asedio de Orleans como integrante de un ejército de ayuda y fue allí donde se ganó una gran fama porque el asedio fue levantado solo 9 días después. Otras rápidas victorias permitieron que Carlos VII fuera coronado rey de Francia en Reims. Este evento tan esperado elevó la moral francesa y allanó el camino para su victoria final. El 23 de mayo de 1430 fue capturada en Compiègne por la facción borgoñona, un grupo de nobles franceses aliados con los ingleses. Fue después entregada a los ingleses y procesada por el obispo Pierre Cousion por varias acusaciones. Declarada culpable, el duque Juan de Bedford la quemó en la hoguera en Rouen el 30 de mayo de 1431, cuando tenía alrededor de 19 años de edad. En 1456 un tribunal inquisitorial autorizado por el Papa Calixto III examinó su juicio, anuló los cargos en su contra, la declaró inocente y la nombró mártir. En el siglo XVI la convirtieron en símbolo de la Liga Católica y en 1803 fue declarada símbolo nacional de Francia por decisión de Napoleón Bonaparte. Fue beatificada en 1909 y canonizada en 1920. Juana de Arco es uno de los 9 santos patronos secundarios de Francia y ha seguido siendo una destacada figura popular y cultural desde el momento de su muerte gracias a que muchos escritores, artistas y compositores se han inspirado en ella. Contexto histórico. La Guerra de los 100 años había comenzado en 1337 como una disputa por la herencia del trono francés, intercalada con periodos ocasionales de relativa paz. Casi todos los combates habían tenido lugar en Francia y el empleo por parte del ejército inglés de unas destructivas tácticas de tierra quemada habían devastado la economía gala. La población de Francia todavía no había recuperado su número previo a la pandemia de peste negra de mediados del siglo XIV y sus comerciantes estaban aislados de los mercados extranjeros. Antes de la aparición de Juana de Arco, los ingleses casi habían logrado su objetivo de una monarquía dual bajo el control inglés y el ejército francés no había logrado ninguna victoria importante en lo que dura una generación. En palabras de la historiadora Kelly de Bries, el reino de Francia ni siquiera era una sombra de lo que había sido en el siglo XIII. El rey francés en el momento del nacimiento de Juana, Carlos VI, sufría episodios psicóticos que a menudo le incapacitaban para gobernar. Su hermano Luis, duque de Orleans, y su primo Juan sin Miedo, duque de Borgoña, competían por la regencia de Francia y la tutela de los niños herederos al trono. Esta disputa incluía acusaciones de que Luis estaba teniendo una relación extramarital con la reina, Isabel de Baviera, y de que Juan sin Miedo había secuestrado a los herederos del trono. El conflicto llegó a su punto más álgido con el asesinato del duque de Orleans en 1407 por orden del duque de Borgoña. Este asesinato dio inicio a una guerra civil. El joven Carlos de Orleans sucedió a su padre como duque y fue puesto bajo la custodia de su suegro, Bernardo, conde de Armagnac. Su facción se conoció como la facción Armagnac, y el partido contrario dirigido por el duque de Borgoña se llamó la facción de Borgoña. Enrique V de Inglaterra se aprovechó de estas divisiones internas cuando invadió el reino en 1415, obteniendo una victoria resonante en Azincourt el 25 de octubre y posteriormente capturando muchas ciudades del norte de Francia durante una campaña en 1417. En 1418, París fue tomada por los borgoñones, que masacraron al conde de Armagnac y a unos 2.500 de sus seguidores. El futuro rey francés, Carlos VII, asumió el título de Delfín, el heredero del trono, a la edad de 14 años, después de las muertes consecutivas de sus 4 hermanos mayores. Su primer acto oficial significativo fue firmar un tratado de paz con el duque de Borgoña en 1419,
pero esto terminó en desastre cuando los partidarios de Armagnac asesinaron a Juan sin miedo durante una reunión bajo la garantía de protección de Carlos. El nuevo duque de Borgoña, Felipe el Bueno, culpó a Carlos por el asesinato y se alió con los ingleses, tras lo cual las fuerzas aliadas conquistaron una gran parte de Francia. En 1420, la reina de Francia, Isabel de Baviera, firmó el Tratado de Troyes, lo que le permitió a Enrique V casarse con la hija de Carlos VI, Catalina de Valois, concediéndole la sucesión del trono de Francia a los herederos de Enrique y efectivamente desheredando a Carlos. Este acuerdo revivió las sospechas de que el delfín era el producto ilegítimo del rumoreado romance de Isabel con el difunto duque de Orleans y por tanto que no era hijo de Carlos VI. Enrique V y Carlos VI murieron con 2 meses de diferencia en 1422, dejando a un bebé, Enrique V de Inglaterra, como monarca nominal de ambos reinos, aunque el delfín también reclamó su derecho al trono. El hermano de Enrique V, Juan de Lancaster, primer duque de Bedford, se convirtió en regente. Justo antes de que Juana de Arco entrara en escena en 1429, los ingleses habían casi logrado su meta de una monarquía dual anglo-francesa. Los hermanos de Enrique V, Juan de Lancaster y Humfredo, duque de Gloucester, habían continuado la conquista inglesa de Francia. Casi todo el norte de Francia y algunas partes del suroeste estaban bajo control anglo-borgoñón. Los ingleses controlaban París y Rouen, mientras que la facción borgoñona controlaba Reims, tradicional lugar de coronación de los reyes franceses. Esto era crucial, porque ninguno de los contendientes por la corona había sido todavía entronizado, y ser entronizado en Reims ayudaría a legitimar su reclamación del trono. Desde 1428 Orleans estaba siendo asediada por los ingleses, una de las pocas ciudades aún leales a Carlos VII y un objetivo importante, ya que ocupaba una posición estratégica a orillas del río Loira y era el último obstáculo importante para dominar el resto de Francia. Nadie era optimista sobre la resistencia de la ciudad. Durante generaciones hubo profecías en Francia que prometían que la nación sería salvada por una virgen de las fronteras de Lorena, que obraría milagros, y que Francia se perderá por una mujer y luego será restaurada por una virgen. Biografía. Nombre y vida temprana. En su juicio, Juana declaró que tenía unos 19 años, lo que implica que pensaba que había nacido alrededor de 1412. Juana era analfabeta y se piensa que sus cartas fueron dictadas por ella a escribas y que las firmó con la ayuda de otros. Juana era hija de Jacques d'Arc e Isabelle Romee, residentes en Dombremaille, una villa que entonces estaba en la parte francesa del Ducado de Bar. Sus progenitores eran propietarios de 20 hectáreas de tierra y además su padre complementaba su trabajo como granjero con un puesto menor como funcionario de la aldea, recaudando impuestos y dirigiendo la guardia local. Vivían en una zona aislada del este de Francia que permaneció fiel a la corona francesa a pesar de estar rodeada de tierras pro-borgoñonas. Debido a la inconsistencia de los registros y a las diferentes costumbres contemporáneas, no se sabe con certeza el nombre de Juana de Arco al nacer. Juana de Arco no procedía de un lugar llamado Arco, sino que nació y creció en la aldea de Dombremaille, en lo que entonces era la frontera nororiental del Reino de Francia. Todas sus firmas aparecen con la forma francesa media Jeanne sin apellido. En el francés moderno, su nombre se traduce siempre como Jeanne d'Arc, lo que refleja los cambios ortográficos debidos a la evolución de la lengua a lo largo del tiempo. Su nombre de pila también se transcribe a veces como Janeton o Janette, y es posible que Juana haya eliminado el sufijo diminutivo y Tannoet en su adolescencia. El apellido de Arco es una traducción de d'Arc, que a su vez es una aproximación en el francés del siglo XIX al nombre de su padre, Jacques d'Arc. Los apóstrofes nunca eran utilizados en los apellidos franceses del siglo XV, lo que a veces lleva a confundir entre topónimos y otros nombres que empiezan por la letra D según los registros latinos, que ciertamente reflejan una diferencia. Es más probable que el nombre de su padre fuera d'Arc. La transliteración también era fonética y los registros originales presentan su apellido en al menos 9 formas diferentes, como Dars, Dei, Darks, Der, Tark, Tartodart. Para complicar aún más las cosas,
los apellidos no eran universales en el siglo XV y la herencia del apellido no seguía necesariamente los patrones modernos. Juana declaró en su juicio que la costumbre local en su región natal era que las niñas usaran el apellido de sus madres. La madre de Juana era conocida como Isabelle Romee y como Isabelle de Bouson, y ambas versiones tenían ligeras variaciones en la forma de escribirse el nombre y el apellido en diferentes documentos. No se conserva ningún registro de la vida de Juana que demuestre que utilizaba el apellido de su madre o de su padre, pero a menudo se refería a sí misma como la Pucelle, que se traduce aproximadamente como, la doncella. Antes de mediados del siglo XIX, que fue cuando Jeanne d'Arc y Juana de Arco se convirtieron en la forma estándar, la literatura y las obras artísticas que se refieren a ella la describen a menudo como la Pucelle o la doncella de Orleans. Su pueblo natal ha sido rebautizado como Dombrema y la Pucelle para reflejar esa tradición. Hubo diversas incursiones militares borgoñonas durante la infancia de Juana. Para 1419, la guerra había empezado a afectar la región. En 1425, el ganado de la aldea fue robado por un bandolero no alineado de nombre Henry de Orly. En 1428, la región fue saqueada por un ejército borgoñón al mando de Antoine de Bergy, quien incendió la villa y destruyó sus cultivos. Juana tuvo su primera visión durante esta época. Testificó que cuando tenía 13 años, alrededor del 1425, se le apareció una figura que identificó como San Miguel Arcángel, rodeado por ángeles, en el jardín de su padre. Tras la visión, reportó haber llorado porque quería que se la llevaran con ellos a lo largo de su vida. Siguió teniendo visiones de San Miguel, así como de Santa Margarita Virgen y Santa Catalina de Alejandría. En 1428, un joven de su aldea alegó que ella había roto una promesa de matrimonio. El caso fue llevado ante una corte eclesiástica en la ciudad de Toul y denegado. Según el testimonio posterior de Juana, fue alrededor de este periodo que sus visiones le dijeron que debía marcharse de Dombrema y para ir a ayudar al delfín Carlos debía expulsar a los ingleses y llevar al delfín el príncipe heredero el trono francés a Reims para su coronación como rey. Afirmó que la primera vez que escuchó una voz notó una gran sensación de miedo y que ésta venía del lado de la iglesia, normalmente acompañada de una gran claridad. Según sus palabras, lloró cuando se fueron porque eran muy hermosos. A comienzos de 1428, los ingleses habían estado sitiando Orleans y la habían aislado casi del todo del resto del territorio de Carlos al capturar muchos de los pequeños poblados con puentes que cruzaban el río Loira. El destino de Orleans era crítico para la supervivencia del reino de Armagnac porque su posición estratégica junto al Loira la hacía el último obstáculo para un asalto sobre el resto del territorio de Carlos. En mayo de 1428, a los 16 años, Juana le pidió a un pariente llamado Durand de la Sois que la llevara a la ciudad cercana de Vaucouleurs, donde solicitó al comandante de la guarnición, Robert de Baudricourt, una escolta armada que la llevara a la corte de Armagnac en Sinan. La respuesta sarcástica de Baudricourt no la disuadió. Regresó el siguiente enero y su petición fue rehusada una vez más, pero se ganó el apoyo de dos de los soldados de Baudricourt, Jean de Metz y Bertrand de Pouleny. Según Jean de Metz, ella le dijo: «Debo estar al lado del rey, no habrá ayuda para el reino salvo la mía. Preferiría haber seguido hilando al lado de mi madre, sin embargo, debo ir a hacer esto, porque mi señor quiere que lo haga». Entretanto, fue convocada a Nancy bajo salvoconducto de Carlos II, duque de Lorena, quien estaba enfermo y pensó que Juana podría ser capaz de curarlo. Juana no le ofreció cura alguna y en cambio reprendió al duque por vivir con su amante. Bajo los auspicios de Jean de Metz y Bertrand de Pouleny, Baudricourt aceptó una tercera audiencia con Juana en febrero, alrededor del tiempo en que los ingleses capturaron un convoy de relevo que iba camino a Orleans en la batalla de los Arenques. Durante la reunión Juana predijo la derrota francesa en la batalla, varios días antes de que llegaran los mensajeros informando de la debacle francesa. Según el Journal du Siège de Orleans, que retrata a Juana como una figura milagrosa, ella se enteró de la batalla a través de la gracia divina,
mientras atendía a sus rebaños en Lorena, y usó esta revelación para convencer a Baudricourt de llevarla ante el Delfín. El entusiasta apoyo de Metz y de Pauline a Juana, así como sus conversaciones personales con Baudricourt, lo convencieron de permitirle ir a Sinaan a tener una audiencia con el Delfín. Juana viajó con una pequeña escolta de 6 soldados. Escogió usar ropas de hombre que le fueron proporcionadas por sus escoltas y la gente de Vaucouleurs. Ascenso. Robert de Baudricourt le otorgó a Juana una escolta para visitar Sinaan después de que las noticias de Orleans confirmaran su predicción de la derrota. Hizo el viaje a través del territorio hostil de Borgoña disfrazada de soldado, un hecho que más tarde la llevaría a ser acusada de travestismo, aunque sus escoltas lo vieron como una precaución lógica. 2 de los miembros de esa escolta afirmarían tiempo después que ellos y otras personas de Vaucouleurs le entregaron esa indumentaria y le sugirieron vestirla. El primer encuentro de Juana con Carlos tuvo lugar en la corte real en la ciudad de Sinaan a finales de febrero o comienzos de marzo de 1429, cuando ella tenía 17 años y él 26. Juana le dijo que había venido a levantar el sitio sobre Orleans y a conducirlo a Reims para su coronación. Tras presentarse ante la corte, ella causó una gran impresión en Carlos durante la conferencia privada que mantuvieron, pero Carlos y su consejo necesitaban mayor certeza. En esa época la suegra de Carlos, Yolanda de Aragón, estaba planeando financiar una expedición de socorro de la asediada ciudad de Orleans. Juana pidió permiso para viajar con el ejército y vestir una armadura protectora, que le fue proporcionada por el gobierno real. La joven campesina dependía de las donaciones para equiparse con armadura, caballo, espada, estandarte y el resto de pertrechos de su séquito. El historiador Stephen W. Ritchie explica la atracción de la corte real por esa joven plebeya, señalando que quizá la veían como la única fuente de esperanza para un régimen que estaba cerca del colapso. Tras su llegada a escena, Juana convirtió efectivamente el prolongado conflicto anglo-francés en una guerra religiosa, un nuevo rumbo que no estaba exento de riesgos. A los consejeros de Carlos les preocupaba que si no se demostraba fuera de toda duda la ortodoxia de Juana, que no era una hereje o una hechicera, los enemigos del Delfín podrían fácilmente alegar que su corona era un regalo del diablo. Para evitar esta posibilidad, el Delfín ordenó investigar sus antecedentes y un examen teológico en Poitiers para verificar su moralidad y asegurar su ortodoxia. En abril de 1429, la comisión de investigación la declaró como una chica de vida irreprochable, una buena cristiana, poseída de las virtudes de la humildad, la honestidad y la sencillez. Los teólogos de Poitiers no tomaron una decisión sobre el tema de sus inspiraciones divinas, pero concordaron en que enviarla a Orleans podría ser de utilidad al rey y demostraría si su inspiración era de origen divino. Informaron al Delfín que había una presunción favorable sobre la naturaleza divina de su misión. Esto convenció a Carlos, pero también declararon que tenía la obligación de poner a prueba a Juana. Así, afirmaron que, dudar de ella o abandonarla sin sospechar del mal sería repudiar al Espíritu Santo y ser indigno de la ayuda de Dios. Recomendaron que las afirmaciones de la campesina se corroboraran viendo si podía levantar el asedio de Orleans como había predicho. Luego fue enviada a Tours, donde fue examinada físicamente por un grupo de mujeres lideradas por la suegra de Carlos, Yolanda de Aragón, quienes verificaron su virginidad. Tras los exámenes, el Delfín comisionó una armadura de plata para ella, recibió un estandarte que diseñó ella misma, y le llevaron una espada que se encontraba bajo el altar de la iglesia de Sainte Catherine de Fierbois. Alrededor de este tiempo, Juana empezó a llamarse a sí misma Jean la Pucelle, enfatizando su virginidad, que era una señal de su misión. Antes de la llegada de Juana a Sinaan, la situación estratégica del bando Armagnac era mala pero no desesperada. Las tropas Armagnac estaban preparadas a sobrevivir un sitio prolongado en Orleans. Los borgoñones se habían retirado recientemente del asedio a raíz de desacuerdos sobre el territorio y los ingleses tenían dudas respecto a continuarlo con todo. La moral de los líderes Armagnac estaba cayendo y perdían las esperanzas. Antes de que se uniera al asedio, Juana había dictado una carta al duque de Bedford advirtiéndole que iba enviada por Dios para expulsarlo de Francia. En la última semana de abril,
Juana partió desde Blois como parte de un ejército cargado de suministros para ayudar a Orleans. El efecto de la presencia de Juana en la moral del ejército Armagnac fue inmediata. Juana llegó a la ciudad sitiada de Orleans el 29 de abril de 1429, reuniéndose con el comandante Juan de Dunois, cabeza de la familia ducal de Orleans en nombre de su medio hermano cautivo. En tanto Orleans no estaba completamente aislada, Dunois fue capaz de hacerla entrar en la ciudad, donde fue recibida con gran entusiasmo. Juana fue tratada inicialmente como meramente una figura para subir la moral, alzando su estandarte en el campo de batalla. No se le dio ninguna orden formal y fue excluida de los consejos de guerra, y no se le informaba cuando el ejército se enfrentaba al enemigo. Sin embargo, Juana se ganó rápidamente la fe de las tropas Armagnac, quienes creían que les podía llevar a la victoria con el tiempo. Algunos de los comandantes Armagnac empezaron a aceptar su consejo. Así, la decisión de Dunois de excluirla no impidió su presencia en la mayoría de los consejos y batallas. Sigue siendo motivo de debate historiográfico la verdadera participación y liderazgo militar de Juana. Por un lado, ella declaró que portó su estandarte en la batalla y nunca había matado a nadie, pues prefería su estandarte, 40 veces, mejor que una espada. De hecho, el ejército siempre estuvo dirigido por un noble, como el duque de Alençon. Por otro lado, muchos de estos nobles llegaron a afirmar que Juana tuvo un profundo efecto en sus decisiones porque aceptaron sus consejos a menudo en la creencia de que eran fruto de inspiración divina. En cualquier caso, los historiadores coinciden en que el ejército francés se anotó importantes victorias durante el breve tiempo que Juana estuvo con él. Campañas militares. Orleans. Campaña del Loira. Reims y París. Campaña contra Perrinet-Gressart. Captura. En los siguientes meses estuvo vigente una tregua con los ingleses que se había negociado antes del ataque a París y que se extendió hasta la Pascua de 1430. Por tanto, Juana centró su atención en otros asuntos. El 23 de marzo de 1430 dictó una carta amenazadora a los husitas, un grupo disidente que había roto con la Iglesia Católica sobre varios puntos doctrinales y había derrotado a varias cruzadas anteriores enviadas contra ellos. La carta de Juana prometía eliminar su locura y superstición sucia, arrebatándole su herejía o sus vidas. Juana, que era una católica ferviente que odiaba todas las formas de herejía, también envió una carta desafiando a los ingleses a dejar Francia y marchar con ella a Bohemia a derrotar a los husitas, una propuesta que no recibió respuesta. La tregua con Inglaterra llegó rápidamente a su fin. Este mes de marzo, el duque de Borgoña había empezado a reclamar pueblos que le habían sido cedidos por tratado pero que no se habían sometido a él. Muchos de estos pueblos estaban en áreas que los armagnacas habían recapturado en el curso de los meses previos. Compiègne fue una de las ciudades que se negó a someterse y se preparó para un asedio. Juana partió con una compañía de voluntarios para ayudar a la ciudad. En abril, Juana llegó a la ciudad de Melun, que había expulsado a su guarnición borgoñona. A medida que Juana avanzaba, su modesto ejército se hizo más grande al unirse a ella otros comandantes. Las tropas de Juana avanzaron hasta Lagny-sur-Marne y ganaron una batalla contra un ejército anglo-borgoñón comandado por el mercenario Franquet de Arras. De Arras fue capturado, y Juana consintió que lo ejecutaran en lugar de pedir un rescate. Las fuerzas de Juana llegaron finalmente a Compiègne el 14 de mayo. Tras una serie de incursiones defensivas contra los asediadores borgoñones, Juana se vio obligada a disolver la mayor parte de sus fuerzas porque se había vuelto demasiado difícil de mantener en el campo circundante. Juana y unos 400 de sus soldados restantes entraron en la ciudad. El 23 de mayo de 1430 se encontraba con una fuerza del ejército que intentó atacar el campamento borgoñón en Margny, al norte de Compiègne, cuando cayó en una emboscada y fue capturada. Cuando sus tropas se retiraban hacia las fortificaciones cercanas ante el avance de una fuerza de 6.000 borgoñones, Juana permaneció con la retaguardia, que fue rodeada por el enemigo y ella acabó derribada de su caballo por un arquero. Aceptó rendirse ante un noble del bando borgoñón llamado Lionel de Vendôme, miembro de la unidad de Juan de Luxemburgo. Luxemburgo la trasladó prontamente a su castillo en Beaulieu-les-Fontaines cerca de Nois.
Tras su primer intento de escape, fue transferida al castillo de Beaurevoir. Hizo varios intentos de escapar, en uno de los cuales saltó desde la torre de 21 metros en que estaba confinada y cayó sobre la tierra blanda de un foso seco. Después de este intento de huida, fue trasladada a la ciudad borgoñona de Arras. Los ingleses negociaron con sus aliados borgoñones la transferencia de su custodia. El obispo Pierre Cousion de Beauvais, partidario de los ingleses, asumió el protagonismo en estas negociaciones y su posterior juicio. El acuerdo definitivo exigía que los ingleses pagaran la suma de 10.000 libras de Turena para la entrega de la doncella. Los ingleses llevaron a Juana a la ciudad de Rouen, que era su centro de operaciones en Francia. El historiador Pierre Champion señala que los franceses de la facción de Armagnac intentaron rescatarla varias veces lanzando ofensivas militares hacia Rouen mientras estaba allí encarcelada. Una campaña tuvo lugar durante el invierno de 1430-1431, otra en marzo de 1431 y otra a fines de mayo, poco antes de su ejecución, todas en vano. Champion también cita fuentes del siglo XV que dicen que Carlos VII amenazó con vengarse de las tropas de Borgoña que la habían capturado y de los ingleses y las mujeres de Inglaterra, en represalia. Juicio. Juana fue juzgada por herejía el 9 de enero de 1431 en Rouen. Los captars de Juana restaron importancia a los aspectos seculares de su juicio al someterlo a un tribunal eclesiástico, pero el juicio tuvo una motivación política. Beiscott 1996-202. Tanto los ingleses como los borgoñones se alegraron de que Juana hubiera sido eliminada como amenaza militar, pues la temían por sus aparentes poderes sobrenaturales que minaban la moral de las tropas. Además, suponía una amenaza política. Juana testificó que las voces que oía le habían ordenado derrotar a los ingleses y coronar a Carlos, y se argumentó que su éxito era una prueba de que Juana actuaba en nombre de Dios. De no ser cuestionado, su testimonio invalidaría la pretensión inglesa de gobernar Francia y desautorizaría a la Universidad de París, que apoyaba una monarquía dual gobernada por un rey inglés. El veredicto era una conclusión obvia e inevitable. La culpabilidad de Juana podía utilizarse para comprometer las pretensiones de legitimidad de Carlos, demostrando que había sido consagrado por las acciones de una hereje. Más de 2/3 de los clérigos que participaron en el juicio estaban asociados a la Universidad de París, y la mayoría eran pro-borgoñones y pro-ingleses, y el juicio fue supervisado por comandantes ingleses, incluidos el duque de Bedford y el conde de Warwick. El obispo Pierre Cousion actuó como juez ordinario del juicio. Los ingleses subvencionaron el coste del juicio, incluyendo el pago a Cousion y a Jean Lemaitre, que representaba al inquisidor de Francia, por su participación. En palabras de la medievalista británica Beverly Boyd, la corona inglesa pretendía que ese juicio fuera una estratagema para deshacerse de una extraña prisionera de guerra con la máxima vergüenza para sus enemigos. Los procedimientos judiciales comenzaron el 9 de enero de 1431 en Rouen, ciudad sede del gobierno de ocupación inglés. El procedimiento fue sospechoso en varios puntos, lo que luego provocaría críticas al tribunal por parte del inquisidor jefe que investigó el juicio. Después de la guerra, Cousion intentó seguir el procedimiento inquisitorial correcto, pero el juicio tuvo muchas irregularidades. 222. Juana debería haber estado en manos de la Iglesia durante el juicio y custodiada por mujeres. En cambio, estaba encarcelada por los ingleses y custodiada por soldados ordinarios al servicio del duque de Bedford. En contra del derecho canónico, Cousion no había establecido la infamia de Juana antes de proceder al proceso del juicio. A Juana no se le leyeron los cargos que se le imputaban sino hasta mucho después de que comenzaran sus interrogatorios. Los procedimientos de interrogatorio estuvieron por debajo de los estándares inquisitoriales. 227. Sometiendo a Juana a largos interrogatorios sin asesoramiento legal, hay pruebas de que las actas del juicio fueron falsificadas. Según la ley eclesiástica, el obispo Cousion carecía de jurisdicción sobre el caso, pues debía su nombramiento a su apoyo partidista a la corona inglesa, que financió el juicio. El bajo nivel de las pruebas presentadas también violó las reglas inquisitoriales. El notario clerical Nicholas Bailey, a quien se le encargó recoger testimonios contra Juana, no pudo encontrar evidencias adversas,
por lo que el tribunal carecía de fundamentos para iniciar un juicio. Al abrir un juicio de todos modos, el tribunal también violó la ley eclesiástica al negarle a Juana el derecho a un asesor legal. Además, el hecho de que todos los miembros de ese tribunal fueran clérigos pro-ingleses era contrario al requisito de la Iglesia medieval de que los juicios por herejía fueran juzgados por un grupo imparcial o equilibrado de clérigos. Tras la apertura de la primera vista pública, Juana se quejó de que todos los presentes eran enemigos de su causa y pidió que se invitara a eclesiásticos del lado francés, para tener cierto equilibrio, pero su solicitud fue denegada. El viceinquisidor del norte de Francia, Jean Lamaitre, se opuso al juicio desde el principio, y varios testigos presenciales dijeron más tarde que los ingleses amenazaron su vida para que cooperara. Otros clérigos participantes en el juicio también recibieron amenazas para que no rehusaran cooperar, como le sucedió al fraile dominico Isambard de la Pierre. Durante el juicio, Juana mostró un notable control, fue capaz de inducir a sus interrogadores a hacer preguntas de forma secuencial en lugar de simultánea, a remitirse a sus registros cuando era apropiado y a terminar las sesiones cuando ella lo solicitaba. Los testigos del juicio quedaron impresionados por su prudencia a la hora de responder a las preguntas que se le planteaban. Los archivos del juicio contienen declaraciones de Juana que los testigos dijeron más tarde que asombraron al tribunal. Ya que era una campesina analfabeta y, sin embargo, pudo evadir las trampas teológicas que el tribunal le planteó para atraparla. El intercambio más famoso de la transcripción es un ejercicio de sutileza. Cuando se le preguntó si sabía que estaba en la gracia de Dios, respondió: si no lo estoy, que Dios me ponga allí, y si lo estoy, que Dios me mantenga así. Sería la criatura más triste del mundo si supiera que no estaba en su gracia. Era una pregunta trampa porque la doctrina de la Iglesia sostenía que nadie podía estar seguro de contar con la gracia de Dios. Si hubiera respondido que sí, habría sido acusada de herejía. Si hubiera respondido que no, entonces habría confesado su propia culpa. El notario del tribunal, Bois Guillaume, declaró más tarde que en el momento en que escucharon su respuesta, los que la interrogaban quedaron estupefactos. Para convencerla de que se sometiera, le mostraron a Juana los instrumentos de tortura. Cuando Juana se negó a ser intimidada, Cousseau se reunió con una docena de asesores para votar si debía ser torturada. La mayoría decidió que no. Varios miembros del tribunal declararon más tarde que algunas partes importantes de la transcripción fueron falsificadas para perjudicar a Juana. Según las pautas inquisitoriales, ella debería haber sido confinada en una prisión eclesiástica bajo la supervisión de guardias femeninas, es decir, monjas. En cambio, los ingleses la mantuvieron en una prisión secular custodiada por sus propios soldados. El obispo Cousseau negó las peticiones de Juana al concilio de Basilea y al papa, que deberían haber detenido su juicio a principios de mayo. Cousseau pidió a la Universidad de París que deliberara sobre 12 artículos que resumían la acusación de herejía. Los 12 artículos de acusación que resumían las conclusiones del tribunal contradecían el expediente judicial, que ya había sido manipulado por los jueces. La universidad aprobó los cargos el 23 de mayo, Juana fue formalmente amonestada por el tribunal al día siguiente. Juana fue llevada al patio de la iglesia de la abadía de Saint-Ouen para ser condenada públicamente. Cuando Cousseau comenzó a leer la sentencia de Juana, y bajo amenaza de ejecución inmediata, la acusada analfabeta aceptó someterse y firmó un documento de abjuración que no entendió, tras lo cual el tribunal sustituyó esa abjuración por otra diferente en el archivo oficial de la causa. Acusación de travestismo. Ejecución. El 30 de mayo de 1431, Juana fue ejecutada a la edad de unos 19 años. Por la mañana, se le permitió recibir los sacramentos a pesar de haber sido excomulgada después. Fue llevada directamente al Vieux Marché de Rouen, donde se le leyó públicamente su sentencia de condena. En este momento, debió haber sido entregada a la autoridad competente, el alguacil de Rouen, para que la condenara secularmente, pero no fue así. En su lugar, fue entregada directamente a los ingleses y atada a una alta columna de yeso para ser ejecutada en la hoguera. Varios testigos presenciales describieron la escena de su muerte.
Atada al alto pilar en el Vieux Marché, pidió a los frailes Martín Ladvenue y Saint Bart de la Pierre que sostuvieran un crucifijo ante ella. Un soldado inglés fabricó una pequeña cruz que ella besó y colocó en su vestido junto a su pecho. Un crucifijo procesional fue traído de la iglesia de Saint-Sauveur. Lo abrazó antes de que le ataran las manos y fue mantenido ante sus ojos durante su ejecución. Una vez muerta, los ingleses desparramaron las brasas para exponer su cuerpo carbonizado y que así nadie afirmara que había escapado con vida. Después quemaron sus restos 2 veces más para reducirlos a cenizas y evitar que se recogieran como reliquias, tras lo cual arrojaron sus restos al río Sena. El verdugo Gia Froiterage diría después que, temía ser maldecido porque había quemado a una mujer santa. Eventos póstumos y juicio de rehabilitación. La ejecución de Juana no cambió la situación militar. Sus triunfos habían levantado la moral de los Armagnacs, y los ingleses no fueron capaces de recuperar su impulso. La Guerra de los 100 años duró otros 22 años más después de la ejecución de Juana. Carlos VII conservó la legitimidad como rey de Francia a pesar de la coronación rival que se celebró para Enrique V, en la Catedral de Notre Dame de París el 16 de diciembre de 1431 antes de que Inglaterra pudiera reconstruir el poderío militar y su temida fuerza de arqueros, muy diezmados en 1429, perdieron su alianza con Borgoña con la firma del Tratado de Arras en 1435. El duque de Bedford murió ese mismo año y Enrique V se convirtió en el rey más joven de la historia de Inglaterra en gobernar sin un regente. Su débil liderazgo fue probablemente el factor decisivo en el final de tan prolongado conflicto en Francia. La guerra terminó 22 años después de la muerte de Juana con una victoria francesa en la batalla de Castillán en 1453 que condujo a la expulsión de los ingleses de toda Francia excepto de Calais. La historiadora Kelly Debries sostiene que el uso agresivo de la artillería y los asaltos frontales que había empleado Juana de Arco influyeron en las tácticas francesas en el resto de la guerra. Nuevo juicio. Tras el final de la Guerra de los 100 años se abrió un nuevo juicio póstumo sobre el caso de Juana de Arco. La ejecución de Juana había creado un lastre político para Carlos, implicando que su consagración como rey de Francia se había logrado gracias a las acciones de una hereje el 15 de febrero de 1450, pocos meses después de recuperar Rouen. Carlos había ordenado a Guillaume Bouillet, teólogo y antiguo rector de la Universidad de París, que abriera una indagación. En una breve investigación, Bouillet entrevistó a 7 testigos del proceso de Juana y concluyó que el juicio de Juana como hereje había sido arbitrario. Había sido una prisionera de guerra tratada como una presa política, y había sido condenada a muerte sin fundamento. El informe de Bouillet no pudo anular oficialmente el veredicto, pero abrió el camino para el posterior nuevo juicio. En 1452, el cardenal Guillaume de Estouteville, legado papal y pariente de Carlos, y Jean Breal, recién nombrado inquisidor de Francia, abrieron una segunda investigación sobre el juicio de Juana. Una veintena de testigos fueron entrevistados por Breal y la investigación se guió por 27 artículos que describían la parcialidad del juicio de Juana. Inmediatamente después de la investigación, Guillaume de Estouteville fue a Orleans el 9 de junio y concedió una indulgencia a los que participaron en la procesión del 8 de mayo y en las ceremonias en honor de Juana que conmemoraban el levantamiento del asedio. La investigación aún carecía de autoridad para cambiar la sentencia del juicio de Juana, pero durante los 2 años siguientes de Estouteville y Breal siguieron trabajando en el caso. En 1454, Breal envió al Papa Nicolás V una petición de la madre de Juana, Isabelle Romee, y de los 2 hermanos de Juana, Juan y Pedro. Breal presentó un resumen de sus conclusiones a teólogos y abogados de Francia e Italia así como a un profesor de la Universidad de Viena, la mayoría de los cuales emitieron opiniones favorables a Juana. A comienzos de 1455, el Papa Nicolás V murió y Calixto III se convirtió en el nuevo Papa. Calixto concedió permiso para un juicio de rehabilitación, también conocido como juicio de anulación, y nombró a 3 comisarios para supervisar el asunto: Jean Juvenal de Sersins, arzobispo de Reims, Guillaume Chartier, obispo de París, y Richard Olivier de Longueuil, obispo de Coutances. A su vez,
estos eligieron a Breal como inquisidor. El propósito era investigar si el juicio de condena y su veredicto se habían realizado de manera justa y de acuerdo con el derecho canónico. El juicio comenzó el 7 de noviembre de 1455 en la Catedral de Notre Dame, cuando la madre de Juana presentó públicamente una petición formal para la rehabilitación de su hija. En el transcurso del juicio de rehabilitación se procesaron las declaraciones de unos 115 testigos. Este proceso judicial involucró a clérigos de toda Europa y respetó las normas de un procedimiento judicial. Un conjunto de teólogos analizó los testimonios de los 115 testigos presenciales de la vida y muerte de la doncella de Orleans, a raíz de lo cual Breal redactó un resumen final en junio de 1456 en el que describe a Juana como una mártir y al ya difunto Pierre Coussion como un hereje por haber condenado a una mujer inocente en su búsqueda de una venganza secular. La razón técnica de su ejecución había sido una ley bíblica sobre vestimenta. El juicio finalizó el 7 de julio de 1456 en la Catedral de Rouen. El tribunal declaró que el juicio original era injusto y engañoso. La abjuración de Juana, la ejecución y sus consecuencias fueron declaradas nulas. Revirtió la condena en parte porque el proceso de condena no había considerado las excepciones doctrinales a esa restricción en la indumentaria femenina. Para enfatizar la decisión del tribunal, una de las copias de los artículos de acusación fue formalmente rasgada. El tribunal decretó que se erigiera una cruz en el lugar donde Juana fue quemada. Canonización. En 1452, durante la investigación póstuma sobre su ejecución, la Iglesia declaró que la peregrinación a la celebración de un oficio religioso en Orleans en su honor permitiría a los asistentes obtener una indulgencia, es decir, la remisión temporal del castigo por un pecado. En el siglo XVI, durante las guerras de religión de Francia entre católicos y hugonotes protestantes, la Liga Católica convirtió a Juana en un símbolo de su causa. Cuando Félix Dupanloup fue nombrado obispo de Orleans en 1849, pronunció un fervoroso panegírico sobre Juana de Arco que llamó la atención tanto en Francia como en Inglaterra, tras lo cual lideró los esfuerzos que culminaron en la beatificación de la doncella en 1909. Fue canonizada como santa de la Iglesia Católica el 16 de mayo de 1920 por el Papa Benedicto XV en su bula Divina Disponente. Legado. Juana de Arco se convirtió en una figura semilegendaria durante los 4 siglos posteriores a su muerte. Las principales fuentes de información sobre ella son las crónicas, como los 5 manuscritos originales de su juicio de condena que aparecieron en antiguos archivos durante el siglo XIX. Poco después, los historiadores también localizaron los registros completos de su juicio de rehabilitación, que contenía testimonios jurados de 115 testigos, y las notas originales en idioma francés en la transcripción en latín del juicio de condena. También aparecieron varias cartas contemporáneas, 3 de las cuales llevan la firma de trazos inseguros de Juana, propios de alguien que apenas sabe escribir. Esta inusual riqueza de fuentes primarias ha llevado a Kelly de Vries a afirmar que, ninguna persona de la Edad Media, hombre o mujer, ha sido objeto de más estudios. Juana de Arco salió de un pueblo olvidado y saltó a la fama cuando era una campesina adolescente e iletrada. Los reyes franceses e ingleses habían justificado la interminable guerra mediante interpretaciones competitivas de derechos hereditarios, primero en relación con la reclamación de Eduardo III al trono francés y luego la de Enrique IV. El conflicto había sido una disputa legalista entre 2 familias reales emparentadas, pero Juana lo transformó con una dimensión religiosa. En palabras del historiador Stephen Ritchie, convirtió lo que había sido una mera disputa dinástica que no importaba al pueblo llano, excepto por su propio sufrimiento, en una apasionada guerra popular de liberación nacional. Ritchie también expresa la amplitud de su eco posterior. Desde la poetisa Christine de Pizan hasta la actualidad, las mujeres han considerado a Juana como un ejemplo positivo de mujer valiente y activa. Ella se movía dentro de una tradición religiosa que creía que una persona excepcional de cualquier estamento de la sociedad podría recibir una llamada divina. Parte de la ayuda más importante que tuvo provino de mujeres, la suegra de Carlos VII, Yolanda de Aragón,
confirmó la virginidad de Juana y financió su expedición a Orleans. Juana, condesa de Luxemburgo, tía del conde de Luxemburgo que la mantuvo encarcelada en Compiègne, alivió sus condiciones de cautiverio y pudo retrasar su entrega a los ingleses. Finalmente, Ana de Borgoña, duquesa de Bedford y esposa del regente de Inglaterra, declaró a Juana virgen durante las investigaciones previas al juicio. 3 buques de guerra de la Marina Nacional Francesa llevaron su nombre, incluido un crucero portahelicópteros que fue retirado del servicio en 2010. El partido político francés de extrema derecha Agrupación Nacional suele celebrar mítines frente a sus estatuas, reproduce su imagen en las publicaciones del partido y utiliza como emblema una llama tricolor simbólica de su martirio. Los rivales políticos de este partido a veces satirizan su apropiación de su imagen. La fiesta nacional de Juana de Arco y del patriotismo se celebra en Francia cada segundo domingo de mayo desde 1920. Visiones. El análisis de las visiones de Juana no está exento de problemas, ya que la principal fuente de información sobre este tema es la transcripción del juicio de condena en la que ella desafió el procedimiento habitual de un tribunal y se negó especialmente a responder todas las preguntas sobre sus visiones. La doncella se quejó de que su testificación entraría en conflicto con un juramento previo de confidencialidad que había contraído en lo referente a las reuniones con su rey. Se desconoce de qué manera las transcripciones conservadas podrían ser una manipulación de los corruptos funcionarios judiciales o las medias verdades que ella reveló para proteger secretos de Estado. Algunos historiadores eluden las especulaciones sobre las visiones asegurando que la convicción de Juana en que había recibido la llamada de Dios es más relevante que las preguntas sobre el origen último de las visiones. En tiempos recientes varios estudiosos han intentado explicar sus visiones bajo un punto de vista psiquiátrico o neurológico, llegando así a unos hipotéticos diagnósticos como epilepsia, migrañas, tuberculosis o esquizofrenia. Ningún diagnóstico ha gozado de consenso o apoyo académico, pues la mayor parte de historiadores argumentan que ella no mostró ninguno de los síntomas objetivos que pueden acompañar a las enfermedades mentales que se han sugerido, como la esquizofrenia. De hecho, el Dr. Philip Mackowiak descartó la posibilidad de esquizofrenia y el también médico John Hughes rechazó que Juana sufriera epilepsia. La hipótesis de que Juana estuviera aquejada de tuberculosis fue también desmentida por los expertos J.M. Nouers y Yakovlev argumentando que es una enfermedad tan grave que la hubiera incapacitado para llevar la activa vida que tuvo. En respuesta a otra teoría sobre que Juana sufriera tuberculosis bovina por la ingesta de leche sin pasteurizar, la historiadora Regine Pernoud describió, no sin ironía, que si beber esa leche produjera los beneficios que Juana trajo a la nación francesa, el gobierno debería detener la pasteurización. Juana de Arco se ganó el favor en la corte del rey Carlos VII, quien la aceptó como persona perfectamente cuerda. El monarca estaba de hecho familiarizado con los síntomas de la locura porque su padre, Carlos VI, la sufrió. Carlos VI era conocido popularmente como Carlos el Loco, y gran parte del declive político y militar de Francia durante su reinado podría atribuirse al vacío de poder que habían dejado sus episodios de locura. El temor a que su hijo hubiera heredado ese mal pudo influir en el intento de desheredarlo con el Tratado de Troyes. Ese estigma era tan común que la corte de Carlos VII fue cauta y escéptica sobre el tema de la salud mental. A la llegada de Juana a Sinaan, el consejero real Jacques Gelou advirtió, nadie debería alterar a la ligera ninguna política debido a la conversación con una niña, una campesina, tan susceptible a las ilusiones, uno no debería hacer el ridículo a la vista de naciones extranjeras. Además, Juana se mostró astuta hasta el final de sus días, tanto que en el Tribunal de Rehabilitación se maravillaron con frecuencia de su sagacidad, a menudo cambiaban de una pregunta a otra, variando el tema, a pesar de lo cual ella contestaba con prudencia y mostraba una memoria maravillosa. Sus respuestas sutiles durante el interrogatorio incluso obligaron al tribunal a dejar de celebrar sesiones públicas. Véase también. Guerra de los 100 años. Batalla de Jargeau. Batalla de Meun-sur-Loire. Batalla de Beaugency. Cronología de Juana de Arco. Batallón Santa Juana de Arco.
Jean des Armoises. Notas. Referencias.